Antes de comenzar y presentar al resto de nuestros invitados, una disculpa porque uno de ellos, quien es el director general de Grupo Modelo, Mauricio Leiva, no pudo estar con nosotros, pero sí nos dejó grabados un par de respuestas a dos temas importantes que aquí vamos a discutir, al de por qué no hay que temerle a la renegociación del Telecán, y también nos explica cómo ve que pueden ser las fortalezas para una empresa como la que él encabeza ante estas negociaciones de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Estimados miembros del panel, quienes nos acompañan en el estudio y a quienes sintonizan el presente foro, muy buenas tardes. Agradeciendo la cordial invitación, permítanme antes que nada ofrecerles una sincera disculpa por no poder estar con ustedes de manera presencial en este tan importante panel, pero me encuentro fuera del país y quería aprovechar compartir unas palabras con ustedes. Sé que se van a abordar temas de alta relevancia e interés nacional e internacional. Con respecto a la primera pregunta, del por qué no hay que temerle a la negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, quisiera compartir con ustedes algunas de las reflexiones sobre el tema. En los últimos 25 años, México, Estados Unidos y Canadá han recorrido un importante camino hacia la apertura económica y la integración comercial. Este proceso ha sido fundamental para la consolidación de un entorno favorable tanto para los negocios, el desarrollo económico sostenido y, más importante, para brindar confianza inversionista de las tres naciones. Hoy la región de Norteamérica es una de las más competitivas del mundo. El objetivo de la política comercial de los tres países en la última década han sido incrementar sus relaciones en el entorno económico y comercial, internacional y adicionalmente en las cadenas globales de valor, lo cual se ha logrado de manera exitosa. Y es por esta razón que en Grupo Modelo coincidimos en que nos encontramos ante una grandísima oportunidad de modernizar el tratado en beneficio de los tres países a partir de una negociación trilateral. Con la modernización del TLC se debe buscar un acuerdo integral y de gran alcance que incorpore aspectos de interés tales como profundizar el acceso a mercados de productos agroalimentarios, comercio electrónico, inversión, competencia económica, propiedad intelectual, energía y desarrollo sustentable. En suma, en Grupo Modelo confiamos plenamente en la capacidad, determinación y talento de los funcionarios de los tres países que han designado para este proceso de renegociación del TLC y esperamos que los resultados del mismo sean favorables para todas las partes, sobre todo para el fortalecimiento de nuestras industrias con el fin de incrementar la competitividad de la región y que se traduzca en mejores y mayores oportunidades para todos sus habitantes. Bueno, y otro cambio de último minuto que tenemos es precisamente en representación del secretario de la Zagarpa. Nos acompaña en su lugar Raúl Urteaga, coordinador de Asuntos Internacionales de la Secretaría. Muchas gracias, Raúl, por estar con nosotros. A su lado tenemos a Benjamín Drayev, él es presidente de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro Agropecuario, ALASA. Y también está con nosotros Rubén Velázquez, director general de Pinza Comercial. Y José Enrique Carrasco Encinas, director comercial de Empaque Río Colorado. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues antes de que comencemos todas las discusiones de los temas, me gustaría para que el público se familiarice con ustedes, con sus perspectivas, una pequeña introducción cada uno hablando de este tema, de lo que nos espera en negociación comercial. Pues muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Efectivamente, el tópico del momento en nuestro país y me imagino en muchas partes de Estados Unidos y de Canadá también, es precisamente el proceso de modernización, y quiero yo llamarlo modernización más que una renegociación, porque todos en este auditorio estamos conscientes de que tenemos un marco económico, un marco regulatorio que es el Tratado de Libre Comercio, que ha servido para incrementar sustancialmente el comercio y la inversión en América del Norte. Hemos también hablado de la importancia de la diversificación de mercados y en el tema agroalimentario de México, en lo que compete a la Zagarpa, y por instrucciones desde luego del presidente de la República y de nuestro secretario de Zagarpa, el licenciado José Calzada Rovirosa, se han incrementado los esfuerzos para precisamente tener nuevos mercados
no solamente para exportar, pero también recordemos que México es un comprador neto de algunos productos muy importantes, particularmente granos, de los Estados Unidos. Y en ese contexto y en este sentido también nos hemos dado la tarea de buscar alternativas de proveeduría, principalmente de 4 granos básicos en los que México importa grandes volúmenes cada año. Me refiero a maíz amarillo, trigo panificable, soya y arroz. Recientemente, y por instrucciones del propio secretario Calzada, estuvimos en la Argentina y en Brasil con un grupo de 17 empresarios mexicanos, compradores de estos insumos, y quiero comentar, reportar aquí a la audiencia que existen grandes posibilidades de que esta proveeduría pueda hacerse efectiva. Principalmente el primer embarque de trigo panificable está en proceso de confirmarse. Y repito, esto es una... ¿De qué volumen estamos hablando y desde dónde? 25,000 toneladas traídas de trigo panificable de la Argentina. Y esto es importante señalarlo porque no solo estamos en el esfuerzo de diversificación, repito, tanto de mercados para exportar como para comprar insumos básicos, sino que también hemos cuidado mucho el enviar un mensaje a Washington de que no estamos cruzados de brazos y que estamos listos para tener también alternativas, repito, de mercados y de proveedores. En el caso del atún hemos visto una realidad muy contraria donde defienden con todo lo que pueden su territorio. Sí, es verdad. Gracias por la invitación a Grupo Milenio. Nosotros, en el contexto de la pesca, lo que puedo decir es México está en el ranking mundial número 16 cuando se trata de la pesca, pero tenemos especies que están en los primeros lugares mundiales, tales el camarón, el pulpo, la sardina, y aunque el atún está en número 11, somos el 5º país procesador de atún en el mundo. Es muy importante y también estamos en los primeros lugares como consumidores en el mundo. Es verdad, nosotros nos hemos quedado fuera de la fiesta del comercio exterior cuando se trata de las exportaciones. Sin embargo, hemos estado acostumbrados a estar buscando resolver los desafíos que nos ha presentado siempre la industria, principalmente con el embargo atunero, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a ver desafíos que van más allá de si se nos abren las fronteras o no. En el caso del atún, por ejemplo, en el caso específico de Grupo Pinza, Atún Dolores, en la empresa la cual represento, nosotros tenemos la capacidad de procesar más o menos entre 1,5 millones y 2 millones de latas diariamente. Estamos viendo que en 30 años, en el 2050, habrá 30 millones más de consumidores solamente en México, 2,000 millones más en el mundo para llegar a casi 10,000 millones. Habrá casi 100 millones de hispanos en Estados Unidos, mercado al cual actualmente sí podemos accesar sin el sello Dolphin Safe. Entonces, más bien estamos concentrados en resolver ese tipo de problemática y, por supuesto, si logramos con la ayuda de nuestro gobierno mexicano, que hemos ganado, por cierto, en la OMC en todas sus instancias, los fallos han sido a favor de México y a favor de la industria mexicana en el sentido que es sustentable. Si logramos esa apertura, bueno, vamos a tener otros desafíos que resolver. Pues háblanos precisamente, José Enrique, de algunos de esos desafíos que ya se viven con o sin tensiones en el Tratado de Libre Comercio. Sí, es importante recalcar que el sector hortalicero viene exportando desde antes de la firma del Tratado de Libre Comercio y esto se hace, como lo comentaba Benjamín, por reglas sanitarias, ¿no? Nosotros cumplimos con productores con todas las reglas que se establecen en Estados Unidos, venimos a suplir, venimos ahora sí que a abastecer lo que está exigiendo el mercado, que son productos de calidad, productos que los productores americanos no pueden cosechar por cuestiones de clima, sequías, la misma mano de obra, el encarecimiento de todos sus costos. Entonces, nosotros venimos a satisfacer una necesidad del mercado. Lo hemos venido haciendo por muchos años y lo vamos a seguir haciendo. El sector hortalicero y frutícola de México se ha venido adaptando de un modelo de al principio solamente tener el volumen y tener la calidad, después a pasar cuando la prioridad se convirtió en tener todos los lineamientos fitosanitarios, la inocuidad, y ahora estamos entrando en un proceso donde la prioridad es la responsabilidad social.
se han venido desde hace algunos años algunos señalamientos hacia los productores mexicanos, pero yo creo que los mexicanos, la mayoría de los productores estamos haciendo las cosas bien. Yo creo que con esta renegociación o modernización del Tratado de Libre Comercio podemos salir en una buena posición, porque lo que te comentaba, ¿no? Nosotros satisfacemos una demanda del mercado, no estamos robándole ahora el mercado a nadie, simplemente lo que exige el consumidor lo estamos distribuyendo como productores mexicanos. Aprovechando el caso de hortalizas en general, me gustaría, de quien desee comentar, una especie de paréntesis antes de entrar de lleno a hablar de Tratado de Libre Comercio, Trump y todo esto. ¿Qué cosas hay que atender dentro del mercado agrícola mexicano antes de ponernos a discutir o a tratar de arreglar lo que se tiene que hacer hacia afuera? Tu pregunta fue muy interesante. Mira, desde que el presidente Trump entró, no había otra cosa más que incertidumbre de cómo iba a venir trabajando en todos los aspectos, principalmente el que nos toma hoy. Hoy ya tenemos un documento, ya existe un documento que el gobierno del presidente Trump envió al Senado y a la Cámara de Representantes o sus diputados, donde dice los temas que quiere él revisar dentro del Tratado de Libre Comercio. Ya Raúl tocó el tema laboral, pero hay varios temas que nos afectan a nosotros directamente y que son con los que debemos de trabajar, que fue tu pregunta, que son medio ambiente, reforestación, cuestiones sanitarias y fitosanitarias y regulación de fronteras, aparte de lo laboral. Pero también vimos en la negociación reciente por la disputa con el tema de azúcar, pues precisamente esos intereses del mercado de granos, del maíz en ese caso, que nos vende jarabe a México, lo usó México en parte como para conseguir un campo de maniobra, pero también tiene sus límites, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué tanto vamos a poder usar en México como moneda de cambio? Oye, pero te estamos comprando mucho maíz, te estamos comprando puerco, te estamos comprando soya, ¿qué tan lejos va a llegar eso? Es muy importante haber concluido satisfactoriamente este acuerdo de azúcar semanas antes del inicio formal de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No vamos a negar que hay puntos álgidos en la relación comercial, pero son los menores o son los menos, diría yo. En ese sentido, era muy importante, repito, quitar todo tipo de obstáculo político antes del inicio formal de las negociaciones. Y aquí yo quisiera enfatizar que la principal defensa que tiene México en el campo agroalimentario se está dando de parte de los productores en Estados Unidos. Desde luego la participación de México gobierno, sí, y de México productores también, y eso lo estamos viendo todos los días. Pero la señal que los productores americanos han dado, y siguen dando casi todos los días, es en ese sentido, señores, no vayan a mover las reglas del juego. Y aquí creo que parte de la discusión o del debate del día de hoy en este foro debería ser también el enfoque hacia el futuro, porque tenemos que pensar positivamente y tenemos que creer que imperará el pragmatismo y el sentido común en este caso en Washington, de parte de la administración de la Casa Blanca, pero también, repito, la participación del sector productivo americano es fundamental en este sentido. Una cosa que me gustaría escuchar, hablamos cómo los productores, que son realmente dos, y no los ingenios en Estados Unidos, si no entiendo equivocadamente, ocuparon este ruido externo para empujar y tratar de resolver o arreglar un poco la disputa que tienen en temas de azúcar. ¿Hay espacio para que también del lado del atún se use este tema o sería muy peligroso? Está muy interesante el asunto hoy, porque hablando de moneda de cambio, creo que utilizaste ese término, queremos pensar en la industria atunera mexicana, que acabamos de aportar un granito de arena en el último fallo de la OMC. Se determinó que se le suspenden beneficios a Estados Unidos por $173.2 millones aproximadamente. Está en manos de la Secretaría de Economía jugar esa carta y aprovecharla de la mejor forma que le convenga al gobierno mexicano, pero es un beneficio que se deriva del litigio del atún en la OMC, ¿no? Entonces ahí hay una oportunidad de hacer un contrapeso en la negociación.
Y ante todo esto del lado del aguacate, entonces, si nos explica, si te entiendo correctamente, Benjamín, lo que le apuestan ustedes es que pues tiren, aflojen, pase lo que pase, pero que no se escale al punto donde se dé una guerra de aranceles, ¿no? Ese es el único escenario que sería muy malo para ustedes. Eso sería catastrófico para los dos. Si bien es cierto que Estados Unidos tiene un déficit con nosotros por el Tratado de Libre Comercio, no somos ni con mucho el país más cercano con el que tenga un déficit más alto. Hay 3 países antes que yo te puedo nombrar, o 4, la Unión Europea, China, Japón, Alemania, nada más. Usaste una palabra que a nosotros no nos gusta mucho, que es ser utilizados como ficha de cambio, y que normalmente nos han utilizado como ficha de cambio. Todo el mundo quiere mandarnos alimentos aquí a México. Hace muchos años un genio dijo que si salía más barato importar los alimentos, pues que no dejáramos de producirlos aquí, cuando la FAO, la ONU, nos dice que hay que producir cuando menos el 75% de lo que producimos. No, aquí no debemos de ser vistos como ficha de cambio, pero sí como una ficha de negociación, porque ya hemos hablado de el déficit que tiene Estados Unidos en automóviles, en electrónica, en el sector agroalimentario no. Si bien es cierto que tenemos un superávit ahora, es el primero que tenemos en 100 años, en 20 años documentados, pero en 100 años. Y realmente estamos exportando nosotros, en últimos números, 26,000 millones de dólares, ahorita vamos a incrementar a 28, 29,000 millones, ellos nos mandan 24,000 millones. O sea, estamos muy parejos. Pero ¿este dato lo explicas como una normalidad o puede ser una nueva tendencia? Es una nueva tendencia favoritaria a nosotros, pero ellos también cada vez están exportando más para acá. Como Raúl nos decía, inclusive tienen mercados, tienen productos en que el mercado exclusivo es México, ¿no? Aquí estamos parejos. Aquí lo que me suena increíble también es lo que nombraba Raúl y tú hace rato, de que los estados que votaron principalmente por el presidente Trump son los estados que más nos exportan alimentos a nosotros. Es como si a nosotros los aguacateros, que nos ha ido también en la exportación a Estados Unidos, apoyáramos un candidato que dijera, pues vamos a cerrar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. O sea, no tiene sentido, ¿no? Voy a comentar algo que seguramente ya se enteraron ustedes. El secretario José Calzada va a estar en Georgia, concretamente en Savannah, Georgia, en el puerto de Savannah, Georgia, este lunes y martes, lunes 19 y martes 20 de junio, invitado especialmente por el secretario de Agricultura de los Estados Unidos. Esto no es poca cosa, es una invitación del secretario de Agricultura de los Estados Unidos pidiéndole a José Calzada, invitándolo a su propio estado, que es Georgia. Es muy interesante señalar esto. La invitación no es para estar en Washington. Washington hay mucho ruido político, mediático, etcétera. Es para ir al estado de donde viene el secretario de Agricultura de los Estados Unidos, el señor Perdue, que fue gobernador de ese estado durante 2 periodos consecutivos. Y está invitando a José Calzada, quien fue gobernador también, fue legislador, tienen una gran afinidad. No se conocen en persona, pero ya se hablaron por teléfono. Y de ahí surge esta invitación especial que hace el secretario de Agricultura de los Estados Unidos invitando al secretario mexicano. Quiero decir aquí que estamos empezando positivamente una relación, primero personal entre secretarios, y todos sabemos que en los negocios y en el gobierno y en las relaciones interpersonales, la importancia de tener encuentros en vivo. Esperamos nosotros que efectivamente estos encuentros de los secretarios resulten en una comunicación y en un avance positivo hacia las negociaciones del Telecán. Creo que la opción más viable aquí, tanto para México como para Estados Unidos, es hacer una negociación rápida, independientemente de lo que nosotros exportamos como productores a Estados Unidos. Hay muchas cadenas de valor en el sector agroalimentario que están entrelazadas. Se producen muchos insumos en México para Estados Unidos y de la misma manera en Estados Unidos para México. En el sector hortícola, muchísimas operaciones en el Bajío son
netamente exportadoras. ¿Y para qué? Para las plantas que procesan esos mismos alimentos para la distribución dentro de Estados Unidos. Entonces, yo creo que lo que le conviene aquí para no entorpecer ese comercio, esa cadena productiva, es irnos por una vía rápida, es irnos por una modernización o una renegociación. Y sí, habrá temas que se tendrán que tocar, temas que beneficiarán a México, otros que beneficiarán a Estados Unidos, pero no podemos parar esta dinámica que hay entre ambos países. ¿Están de acuerdo? Entre más express, mejor. Mira, más que la velocidad, pues esto no es de carrera. Por supuesto, si nosotros pudiéramos poner los parámetros, pues lo arreglaríamos lo más rápido posible, ¿no? Yo creo que hay que cuidar muy bien las formas. Sí necesitamos meter un poquito el acelerador, porque pues estamos ante un cambio de gobierno el año que viene, entonces no sabemos cómo se vaya a poner la situación. También puede ser moneda que se sirve como herramienta para México para negociar, ¿no? A mí si me preguntaras como aguacatero, yo te diría, vamos dejándolo como está, por lo bien que nos ha ido, ¿no? Sin embargo, nada es tan bueno que no pueda ser mejorado. Y hay muchas cosas que han pasado desde 1994 que inició el Tratado de Libre Comercio, cosas nuevas que existen. Yo creo que no es malo darle una revisión y avanzar fracción por fracción arancelaria, que es un trabajo de titanes, lo conoce muy bien la Secretaría de Agricultura, lo conoce muy bien la Secretaría de Economía, el Consejo Nacional Agropecuario, que afortunadamente es el que siempre encabeza estas cosas. Entonces, yo pienso que más que hacer un fast track, hacerlo bien, ¿no? Ya estamos exportando la carne de res a los países de la península arábiga, el garbanzo, los dátiles, las berries, aguacates. Entonces, todo esto se ha venido haciendo en los últimos años y se ha venido haciendo con un gran esfuerzo de diversificación. Pero también hago eco aquí a lo que dijo Benjamín. El gobierno es solamente un facilitador, son las empresas las que están haciendo todo esto. Bueno, y con esa nota pasamos a las conclusiones. José Enrique, comienzo contigo brevemente. Pues, ¿cómo resumirías que tu wish list, lo que deseas precisamente viendo hacia adelante de este reto comercial que se enfrenta? Sí, como comentábamos, las reglas bajo las que operamos ahorita, han funcionado para el campo mexicano, se pueden mejorar, pero yo creo que más que nada el wish list, ahora sí, del nuevo tratado, yo creo que es hacer una revisión hacia la política interior, ¿no? Yo creo que es un buen momento de hacer un análisis interno del campo mexicano, de diversificar nuestros mercados. Lo estamos haciendo, lo comentaba Raúl, en los países árabes hay mercados muy interesantes a los que tenemos que empezar a explorar. No podemos depender de un solo socio comercial como lo hemos estado haciendo. Entonces, yo creo que es momento de empezar a ver en el sentido de qué está consumiendo el mundo, quién lo está consumiendo, dónde y cuánto están pagando. Paso contigo, Rubén. Bueno, apoyando un poco lo que ya se dijo aquí, con respecto al Tratado de Libre Comercio, no es propiamente una renegociación. Me gustó el término de modernización, creo que utilizaste, ¿verdad? Y somos dos países muy interdependientes. Estoy seguro que México también tiene muchas cosas que ganar en esta modernización del tratado. Como industria atunera mexicana, aunque estamos un poco fuera de esta dinámica del comercio exterior, específicamente con Estados Unidos, no nos ha hecho que nos crucemos de brazos, hemos seguido desarrollando la industria en México, desarrollando el mercado interno y lo seguiremos haciendo. Y si vienen respuestas favorables en el comercio exterior, pues entonces enfrentaremos esos cambios también. Benjamín. Yo lo resumiría a dos palabras: confianza y apoyo. Esos números que te mostré, pues a final de cuentas son los que hablan por uno, lo demás es retórica, ¿no? Yo le agradezco mucho a Raúl que dijo que ha sido el trabajo de nosotros los productores. No hemos sido solos, hemos venido acompañados. Por primera vez también en muchas décadas que yo tenemos un presidente de la República que trae en la agenda, en lo más alto de su agenda, el sector agroalimentario. Nos ha llevado prácticamente a todas las giras por todo el mundo. Tenemos un secretario de Agricultura, el secretario Calzada, y un equipo que no paran estos tipos, o sea, la dinámica de ellos es muy fuerte. Tenemos un secretario de Economía que yo siempre lo he dicho que es el mejor secretario de Economía que hemos tenido con respecto al campo, porque nos ha tratado muy bien y nos ha tomado en cuenta siempre en los tratados de libre comercio. El doctor Videgaray, cuando estaba en Hacienda, ahora el secretario Meade, nos dejó un régimen diferenciado impositivo que nos ha hecho entregar los números que te estoy dando. Apoyo
pues el apoyo que tenemos que dar todos nosotros como mexicanos, no nada más como productores o del sector agroalimentario, a nuestros negociadores, ¿no? Y la confianza, termino otra vez regresando a la confianza en que tanto nuestros negociadores de parte del gobierno como mi organismo MATE, el Consejo Nacional Agropecuario, tenemos la confianza de que ellos van a hacer una buena negociación y que van a hacer hasta lo imposible porque salgamos lo mejor parados. Bueno, Raúl, te deja un mensaje muy cómodo, pero con muchas expectativas. Como dije de arranque, mirar hacia el futuro. Me parece a mí eso es lo más importante. Garantizar la certidumbre para las entidades productivas de este país, creo que es lo más importante. Y con respecto a la negociación o modernización que viene ya en las próximas semanas, a mí me parece que los tres países debemos de buscar, primero, una mayor competitividad como región. Segundo, mejorar sustancialmente el tema de los cruces fronterizos terrestres, obviamente carreteros, ferrocarril, pero también desarrollar el tema marítimo entre los tres países. Ya lo comenté, vamos a estar en un puerto que es el puerto de Savannah, Georgia, y que los americanos, o en este caso el secretario Perdue, tiene mucho interés en impulsar, en desarrollar. Lo mismo sucede en nuestro país. Los puertos del Golfo de México, y ya no menciono los puertos del Pacífico, que son en este momento la punta de lanza para los envíos hacia Asia, que estamos haciendo con mucho éxito también. Y lo último, diversificación. Diversificación con un mayor esfuerzo y una estrategia más dirigida, más puntualmente enfocada para ir a los grandes mercados de Asia-Pacífico, China, Japón, Corea. Japón ya es un gran mercado para nosotros, tenemos un tratado de libre comercio con Tokio, el único tratado de libre comercio que tiene México con un país asiático es precisamente con Japón. Y en el campo agroalimentario ha sido un éxito el haber abierto el mercado japonés en aquella negociación que ya data de hace 12, 13, 14 años. Gracias a los panelistas, pero sobre todo gracias a la audiencia por escucharnos y prestarnos atención y gracias a Milenio por invitarnos a participar. Gracias. Gracias. Pues buenas tardes, bienvenidos a todos los panelistas. Tenemos un asunto muy interesante a debatir, yo creo. Yo tengo mis dudas si hay un plan B. Yo quiero ver si me convencen de que sí la haya. Bueno, vamos a seguir el mismo formato. Primero, bueno, yo creo que los panelistas no necesitan mucha introducción, pero aquí tenemos a José Guillermo Sosoya de Kansas City Southern. Obviamente, un ferrocarril, un negocio muy enfocado con los vínculos con Estados Unidos. Entonces, yo creo que el punto de vista que nos vas a traer va a ser muy puntual. Bruno Ferrari, fundador de ProMéxico. Daniel Chuburo, embajador de Argentina aquí en México. Jaime Zabludovsky, vicepresidente de la consultora IQOM, y aquí Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Entonces, sin más, vamos a seguir el mismo formato que antes. Les doy un par de minutos a cada uno para que presenten los temas y luego después adelante con el debate. José Guillermo. Muchas gracias y gracias a Milenio por la invitación. Creo que de gran trascendencia estos foros en estos momentos precisamente de la renegociación, modernización del Tratado de Libre Comercio, como le queramos llamar. México y Estados Unidos y Canadá también inclusive cuentan con una infraestructura en general integrada. Y yo quiero hablar específicamente de la ferroviaria. Mientras que estamos platicando aquí, varios trenes están cruzando la frontera y van y suben hasta Canadá, algunos de ellos, y bajan hasta el sur de México. Entonces, hay una infraestructura lista que ha estado apoyando al Tratado de Libre Comercio y que ha crecido también derivado de los avances que ha tenido el crecimiento comercial entre México y los Estados Unidos. Nos falta por hacer, creo que sí, en infraestructura, pero en el caso ferroviario se ha invertido mucho en los últimos 20 años, que son los que concretamente tiene el sector ferroviario en México de haberse privatizado o concesionado, como le queramos denominar. Para el caso de Kansas City, que es un jugador muy importante en esta relación bilateral, siendo el único ferrocarril que opera directamente en los dos países,
no que los otros no operen, pero son a través de intercambios. Nosotros sí operamos directamente en México y en Estados Unidos. Hemos invertido casi 3,000 millones de dólares aquí en México y seguimos invirtiendo año con año, porque vemos un gran futuro en el crecimiento no solo de la relación bilateral, sino de México. Bruno. Yo partiendo de ahí retomaría que para tener plan B tendríamos que ver qué pasa con el plan A. Y en el plan A, yo lo primero que diría es que realmente se ha utilizado la palabra en Estados Unidos en los últimos meses, perdón por la expresión, casi de una forma diarreica, ¿no? Y realmente no es tan fácil decir, pues se acaba el Tratado de Libre Comercio, voy a construir un muro y no sé cuánto. Pues hay que ver si se puede. De entrada, se acabarían 5 millones de empleos, más de 5 millones de empleos en Estados Unidos, por lo que son la industria agrícola que le genera a nuestro país en cuanto a empleos. O sea que no es tan fácil decir eso. Ahora también podemos hablar mucho de muros, pero si nos ponemos a pensar en la edad promedia de los agricultores en Estados Unidos, estamos hablando ya de más de 75 años, entonces, pues, ¿quién va a cultivar, no? ¿Qué va a pasar allá? Entonces, lo que yo creo que es muy fácil decir así. Y en cuanto al plan B, yo creo que lo más importante que tenemos que hacer ahorita es preocuparnos porque nuestro país siga teniendo acuerdos de calidad. Por ejemplo, ahora que se van a renegociar o a analizar el acuerdo con Europa, es importantísimo que se tomen muy en cuenta a los productos agropecuarios para que se permita que en Europa puedan entrar de una forma mucho más sencilla, porque hace rato estábamos hablando del pescado. No hay ningún otro lugar en el mundo que consuma más el atún de cola amarilla y que pague mejores precios que Europa. Y se ha hecho tanto por la industria de la pesca mexicana como para que, demostrando que además es de excelente calidad, mejor incluso que muchos de los que nos señalaban, para que pueda seguir haciéndose ya ahora con Europa. Y creo que también es muy importante seguir pensando en Asia. Y hace un momento se hablaba, por ejemplo, de la industria halal y de la industria, por ejemplo, también lo que se refiere a toda esa parte del planeta en donde hay comida especial para el mundo musulmán y comida especial para el mundo judío, ¿no? Y México puede ser excelente proveedor para kosher y para halal. Es cuestión de que trabajemos un poco más en eso. O sea, no solamente son nuevos mercados, sino también nuevos productos. ¿No? Sí. Pues todos estos son puntos que volveremos a discutir. A ver, Daniel, ¿qué opinas? Yo quería primero agradecerte la invitación al foro y agradecerle a todos estos compañeros que tenemos de panel. En primer lugar, yo creo que en cuanto a lo que es la pregunta esencial de este panel, si hay plan B, yo creo que no debiera haber plan B. Yo creo que por el momento hay un solo plan que debiera tener el gobierno de México, y esto es la renegociación o modernización, esa palabra es muy interesante, de lo que es el NAFTA que tiene firmados con Estados Unidos y Canadá. Creo que en ese contexto hay que concentrarse y no hay que dar imagen de que uno está diversificando opciones de una cosa o de la otra. En segundo lugar, quería aclarar un poco cuál es el rol en el medio de esta conversación de la presencia argentina. Nosotros estamos en este momento, es decir, creemos profundamente como tema teórico en que un país debe diversificar tanto sus fuentes de abastecimiento como sus fuentes de compras, sus mercados de compra. Y creo que esto es un factor que sí es importante, que puede venir a raíz de esta negociación que México está haciendo. En segundo lugar, nosotros como país creemos que tenemos que ampliar el comercio que tenemos con México. Esto ya fue definido el año pasado, previo a la aparición del señor Trump, en la conversación que tuvieron los presidentes de Argentina y de México en Buenos Aires, en el cual se definió esa necesidad de ampliar y profundizar el acuerdo que nos une. Y tercero, es que sí existe una ventana de oportunidad en la cual nosotros sí estamos en condiciones de, si México va hacia una ampliación de proveedores, nosotros
estamos en condiciones, en muchos de esos casos, de poder abastecer esas necesidades que tiene México y al margen de la necesidad propia que tenemos de incrementar nuestro nivel de comercio. Muy bien, Jaime. Pues también me sumo al agradecimiento a Milenio y a ti por esta oportunidad y quisiera hacer 2 o 3 comentarios. El primero es que creo que el proceso de modernización y negociación va a ser muy exitoso y vamos a tener una negociación que va a permitir modernizar y actualizar el TLC. Pero habiendo dicho eso, creo que se ve un escenario en donde esto no puede pasar. Y entonces creo que la única manera para sentarse a negociar con Estados Unidos en esas condiciones es estar dispuestos a pararse de la mesa. Y por lo tanto creo que sí, y aquí sí difiero respetuosamente del embajador, sí creo que debe haber plan B. Y creo que hay un plan B. Y el plan B es hacer lo que hemos venido haciendo los últimos 25 años, con más decisión y con más firmeza en el sentido de seguir abriendo mercados y seguir negociando con otros países. A ver, Bosco. Pues muy agradecidos con Milenio por estar aquí. Realmente dar de su lugar al campo mexicano es un privilegio. Cuando me preguntaron a mí qué podía hacer cuando mi plan de trabajo, le dije, pues reposicionar al sector agroalimentario con una visión de largo plazo. ¿Por qué lo digo? Porque van muchos sexenios donde la Secretaría de Agricultura no ocupa el mismo lugar que ocupa una Secretaría de Hacienda, una Secretaría de Economía. El campo ha hecho su trabajo, ha ido creciendo 11% los últimos 10 años y merecemos el lugar que les corresponde y las oportunidades que genera. Soy tercera generación de productores agroalimentarios, conozco del tema, ahora me toca regresarle al sector lo que me ha dado. Y pues bueno, un privilegio hoy con un muy buen equipo de colaboradores, con un maestro como el doctor Jaime Zabludowski, que me tocó trabajar con él en el Telecan 91-94, ahí fue donde empezamos con estos temas, y decirte que el Consejo Nacional Agropecuario se funda en 1984 para defender los intereses del sector, representamos al 80% del PIB agroalimentario, exportamos 29,000 millones de dólares, somos, como le dijo nuestro presidente Benjamín hace rato, somos el tercero en importancia en exportación de divisas. Tenemos un secretario de Agricultura promotor y un exitoso funcionario conciliador de intereses de la cadena productiva. Tenemos un secretario de Economía sumando los esfuerzos, también lo conocimos en el Telecan, el secretario Alfonso Guajardo, tuvimos la oportunidad de trabajar con él desde aquel tiempo. Y pues bueno, la experiencia del secretario de Relaciones Exteriores, Videgaray, que se viene a sumar a todo este talentoso equipo. Ahora, quería retomar una cosa que decía Bruno. O sea, hemos tenido con la disputa de los camioneros, en la misma negociación del Telecan, obviamente se crearon muchas redes en Estados Unidos. ¿A qué punto estamos? ¿Estamos leveraging estas redes, estos contactos, estas amistades que se han forjado en estas 2 décadas? ¿Las estamos usando hasta el máximo ahora, a este punto, Jaime? Por supuesto. Creo que uno de los resultados no deseados, pero muy afortunados de esta crisis de cuestionamiento del TLC en Estados Unidos por parte del presidente Trump es que lo que todo mundo dábamos por un hecho y que no nos habíamos dedicado ni le habíamos invertido a cuidarlo y a protegerlo, se vio amenazado. Y no tenemos que ir muy lejos, tenemos que recordar nada más lo que pasó el 26 de abril, cuando era prácticamente inminente que se mandara la carta de denuncia, que vimos una movilización por parte del sector privado de Estados Unidos, en particular el sector agropecuario de Estados Unidos, pero no el único, y por supuesto gestiones diplomáticas del gobierno mexicano y el gobierno canadiense que hicieron que se revirtiera la decisión. Y creo que hoy, como yo decía, yo creo que el proceso de negociación va a ser exitoso, pero además de que vamos a tener un tratado modernizado, vamos a tener una coalición empresarial dinamizada. Y creo que uno de los legados de esta crisis es que de hoy en adelante esto no volverá a suceder, porque ya vimos en los 3 países la importancia estratégica para los 3 de esta colaboración conjunta y del proceso de integración. Entonces creo que hoy tenemos un sector privado norteamericano o de América del Norte trilateral que ha cerrado filas con una clara convicción, primero de defender el tratado y luego de profundizar en mejorarlo. El acuerdo al que se llegó la semana pasada, que los gobiernos se pusieron de acuerdo, la industria de Estados Unidos no, que recién hoy se sumaron. ¿Qué lecciones nos da para
el proceso que posiblemente empiece en agosto y tenemos muy poco tiempo, ¿qué lecciones podemos sacar de este proceso? Yo veo contentos a tanto importadores como exportadores. Los acuerdos, si no fue lo ideal, fue lo posible. Llegar a una proporción de 30-70 cuando estaba en 53-47, pero fue un aviso de que hay fuerza de México. Estaba el tema de la alta fructosa también, y veo un gobierno empujando muy fuerte, un sector productivo organizado. Reitero que la parte privada haciendo su tarea, nuestro vicepresidente de Comercio Exterior participando en el tema del diálogo de CEOs. Traemos otra estructura de asesores que viene a reforzar todo este tema, y lo más importante, yo creo que el presidente Donald ha logrado una unión interna en México entre privados, entre sector público y sector privado. Entonces, yo creo que como nunca estamos haciendo un gran equipo ante la crisis geopolítica más relevante del México moderno. Yo te quería preguntar un poquito, en el supuesto caso de que nadie quisiera ver, que no hubiera esta integración que estamos viendo, bueno, ¿qué impacto tiene en el costo de los productos que se muevan por los ferrocarriles? O sea, ¿qué impacto económico trae aquí a México? Bueno, y creo que habíamos comentado, se había mencionado un poco esto, el tema de la infraestructura es fundamental aquí. Si tú vas a cambiar las fuentes de suministro hacia el país, y en el caso, por ejemplo, de granos o de grandes commodities que llegan al país, pues tendrás que tener puertos adecuados para ello, y también la comunicación de los puertos hacia el interior del país. Y eso es fundamental. Creo que México tiene buenos puertos, pero quizá habría que adecuar más si vamos a cambiar las rutas de flujo de los insumos hacia nuestro país. Porque sí pudiera significar en un elevación probablemente del costo, dependiendo también las distancias de donde vayas a traer esos nuevos, donde tengas esas nuevas fuentes de suministro de los países, ¿no? ¿Qué tan caro sería diversificar mercados hacia el sur, por ejemplo, en términos de logística? Pero yo creo que ahí también depende de la negociación que se haga sobre los precios que se consigan en esos países, y a eso aunarle el costo del transporte. Vas a conseguirlo de lugares más lejanos que los Estados Unidos, eso es un hecho, pero habría que ver qué medio de transporte vas a utilizar. Muy probablemente va a ser barco, y luego ya en territorio nacional el ferrocarril y el autotransporte. Una buena coordinación de esto, pues quizá puede ayudar a minimizar efectos importantes en el costo de importar productos de otros lados. ¿Y Daniel, qué tanta posibilidad tiene la Argentina, por ejemplo? Brasil es otro caso también, pero Brasil en este caso, Argentina en este caso, ¿qué tanta posibilidad tienen los productores argentinos de mandar, de abrir un mercado más grande aquí en México? Mira, yo creo que lo decía antes, las posibilidades están sobre la mesa. Creo que hay que recalcar un tema que muy bien se estaba comentando recién, que es el tema de la infraestructura. Creo que el tema de la infraestructura es aplicable tanto a México a la hora de cambiar sus fuentes de abastecimiento, como a nuestros países a la hora de querer entrar en un proceso de abastecimiento de un mercado tan grande como podría ser el mexicano. Creo que estos no son un cambio de proveedores, no es un tema que se lleva de un día para el otro, es un proceso que tiene que demostrar no solamente la estabilidad de los mercados, la capacidad de producción. La Argentina hoy está en un proceso de crecimiento de la producción agropecuaria muy importante, pese a que hoy por hoy somos un importantísimo a nivel internacional productor y exportador de alimentos. Entonces, creo que entrar en esta competencia, la Argentina tiene capacidad en muchos productos, más allá de los mencionados de trigo, maíz o soja, de penetrar a México. También está el tema de la cebada, está el tema de proteínas animales, en fin, hay toda una serie de temas en los cuales se puede competitivamente entrar a México. ¿Qué tan rápidamente? En el caso de que México dijera, necesito abrirlo ya. Estaba diciendo Raúl que están esperando en 2 meses un primer cargamento de trigo. No sé, más rápido que eso es muy difícil poder medirlo. Yo creo que todo esto es parte de negociaciones, ¿no? Ahora sí, como mi abuelita les decía a mis hermanos con los novios, ¿no? El interés tiene pies. Yo creo que en su momento tendrá que negociar México y la Argentina y Brasil en su caso, teniendo en cuenta los costos de la logística, los precios de aquello que se debe importar, y recordando nada más, en lo que se refiere a hortalizas, pues tenemos muchísimo
que decir de lo que México puede hacer, ¿no?, en el mundo entero. Pero en lo que es en granos y lo que es oleaginosas, desde luego, sí dependemos mucho de los Estados Unidos y tenemos que buscar alternativas, tanto para traer los productos como para vender los nuestros. Sí, un tema que quería retomar también fue un tema que trajiste antes, de Asia, de la Alianza del Pacífico también. O sea, ¿qué tan...? O sea, obviamente México está poniendo mucho énfasis en eso. ¿Cómo es posible que solo tenga un TLC con Japón en Asia, uno en Asia? ¿Cómo es posible? Mira, yo creo, y sin temor a equivocarme, desde luego que ha sido un tema muy controvertido también con la iniciativa privada por el temor que hay de China, ¿no?, y de algunos otros países, sobre todo el sureste de China. Y eso había retrasado mucho el sentarse a cualquier negociación, por eso se dio prioridad al de Japón. Pero creo que tenemos que buscar más acuerdos y acuerdos de calidad que permitan libertad en este tipo de exportaciones. Y por eso me refiero no solo a Asia, hay que hacer énfasis con Europa. Bueno, Jaime. Yo agregaría, bueno, yo creo que ese es un comentario un poco lógico, pero a lo mejor un poco injusto, porque los últimos 6 o 7 años le dedicamos esfuerzos, Bosco y aquí mis amigos del CNA estuvieron viajando por todo Asia en la negociación del TPP, que era una apuesta importante porque permitía hacer una negociación en un solo paquete de 5 países del continente americano y otros países de Asia-Pacífico. Entonces sí hubo una vocación de abrir y de seguir esa negociación. Ahora, ante la interrupción o suspensión definitiva o temporal del TPP, pues sí tenemos que cuestionarnos y buscar cómo retomar esa agenda. Pero creo que, cuando yo decía al principio más de lo mismo, creo que tendremos que seguir buscando nuevos mercados y diversificando. La pregunta, ¿qué pasaría a México sin TLC? Yo que tiene 2 vertientes. La vertiente del acceso al mercado estadounidense, que no depende de nosotros, y donde México sería un país más de los que comercian con Estados Unidos, y no hay que perder de vista que Estados Unidos importa el 70% de su comercio de países con los que no tiene el TLC. Entonces, seríamos como China, Japón, la Unión Europea, Brasil, que participan en el mercado de Estados Unidos sin TLCs, por lo cual no es el fin del mundo. Con la ventaja logística de que estamos... Y con la ventaja logística. Lo más importante del mundo TLC es la reacción interna. ¿Qué haríamos nosotros sin la disciplina que nos ha dado el TLC de tener mercados abiertos? Entonces, en ausencia del TLC, el reto más importante es que tendríamos que hacer un esfuerzo de apertura unilateral para mantener el TLC, aunque no tuviéramos TLC. Entonces, la pregunta de qué pasaría para México sin TLC depende de nosotros. Yo me gustaría ahora abrirlo a preguntas del público, pero antes de hacerlo, un sí o no de cada uno de ustedes. ¿Es posible un TPP sin Estados Unidos? Yo creo que, bueno, Jaime es el experto en este tema y creo que ya mencionaba, ¿no? Puede haber todo sin todo, nadie somos indispensables, somos muy importantes, somos trascendentes según el tamaño y el tipo de consumidor y de comprador que seamos. Y Estados Unidos es un o el jugador más importante. Yo creo que en la misma línea que iba Jaime, también creo que para hacer las cosas justas, también se está hablando de un TPP-11, o sea, ya se está trabajando en eso. Sí. Es decir, ya se sigue trabajando en eso. Daniel. Sí, no tendría por qué ser un impedimento para México el seguir negociando un acuerdo tipo PPP, sino creo que en el panel anterior se mencionaban los avances en términos de disciplinas que tenía el TPP. Es cuestión de rescatar lo bueno que se negoció hasta ahora y reubicar las cargas. Es difícil pensar en un TPP sin Estados Unidos, pero no tiene por qué llamarse TPP, es decir, porque se puede sacar la palabra de encima y poder, o la denominación de encima, de poder sí seguir negociando un acuerdo que acerque más a México o a la Alianza del Pacífico con los países de Asia. Yo incluso me atrevería a decir que la actitud que tomó el señor Trump en lo que se refiere al TPP es lo que en México conocemos como darse un balazo en un pie, ¿no? Porque va a ser en detrimento de los mismos Estados Unidos, sí, el no poder negociar con todos esos países. Y sí nos complica las cosas, pero hay negociaciones que ya están hechas ahí y que hay que seguirlas. Sí.
Bueno, yo coincido con lo que se ha dicho. Yo creo que sería, en el mejor de los casos, un TPP muy diferente, porque el hecho de que no esté la economía más importante en la mesa seguramente va a hacer que la agenda negociadora y los balances y cosas que países pusieron en la mesa los retiren. Yo, por ejemplo, no creo que la oferta agropecuaria de Japón sea la misma con o sin Estados Unidos. Entonces, tendrá que abrir otra negociación para tener otro TPP. Coincido con el doctor Sabludowski, con un TPP 11, quitando privilegios que habían dado por la participación de Estados Unidos. Creo que ese esquema se podría dejar en stand-by, operar para un posible regreso a Estados Unidos después de algún cambio político en el futuro. Aquí, perdón que a lo mejor toco puntos sensibles, pero así como nosotros tenemos que poner a que nos ayuden los estados que depende su economía de las exportaciones de Estados Unidos a México, creo que también tiene que ponerse a mover el sector privado a las autoridades para que se mueva también en este asunto esto rápido. Estamos trabajando en eso, la verdad. Hemos estado en equipo, hemos estado en múltiples reuniones, se ha sumado. Te doy las garantías que se está trabajando, liderados por Juan Pablo Castañón. Está también ahí Moisés Calas haciendo una excelente labor, que pues, tuvo toda la experiencia del TPP. Está pues, nuestro vicepresidente Mario Andrade, que trabajó en el TPP también, nuestro director general Luis Fernando de Haro. Está Ana Cecilia Ríos. Tenemos un muy buen equipo y las reuniones, me atrevo a decir, cuando yo inicié el tema en el CNA, que fue en el junio, no estaba este tema. La mitad de nuestro trabajo hoy, que no estaba en el plan de trabajo, se lo estamos dedicando al Telecán. Y con el privilegio de contar con asesores como el doctor Sabludowski de primera línea, con experiencia. Tuve la oportunidad de aprender de él en el 91-94 y el trabajo se está haciendo hombro con nuestro gobierno. Y Bosco, para terminar, una cosa que obviamente el Telecán y México no es el único problema o el único tema que tiene en la mesa el presidente Donald Trump. México, ¿lo usa México y el Telecán como una cortina de humo cuando las otras cosas se incomodan mucho? ¿Hay riesgo de que use o se levante la mesa o haga algo justo para distraer la atención de una investigación en Rusia o algo así? En mi personal opinión, yo creo que en la medida que sea menos exitoso con sus temas del Islam, sus temas internos, es la medida que México corre más riesgo. Yo considero que el día que el presidente Donald, alguien le explique que el déficit que tiene con México es de 62 mil millones de dólares, me atrevo a decir que un 70-80% es un déficit de sus propias compañías, de las 7.500 compañías que hay aquí en México, ese ya va a cambiar. Desde el sector agroalimentario, yo veo que, me atrevo a decir y ampliar que es A, B, C, D, estamos listos para el tema que se nos venga y la negociación que venga. Nos necesitamos, somos complementarios. Realmente es un tema de generaciones que no pueden acabar de un día a otro. Entonces, ese amarre cultural, económico, social que hay con nuestro vecino del norte es lo que va a hacer prevalecer este tema. Retomando tu pregunta inicial, sí, está esa amenaza, pero creo que tiene los contrapesos en su propio país con su voto duro que van a hacerlo reflexionar. Pues no me quedan nada más que agradecer a todo el mundo en este panel, muy interesante. Yo salgo aquí mucho más optimista. Ojalá que así sea y se está preparando muy bien, hay la experiencia, la buena voluntad, todo yo lo veo así muy unido de este lado del muro, de la frontera. Vamos a ver cómo sigue. Muchísimas gracias y muchas gracias a Milenio por la invitación.